El arquetipo del macho mexicano en la pantalla grande tenía un nombre y un apellido: Jorge Negrete. El charro cantor. Su voz de barítono y su porte de general lo convirtieron en el ideal de la masculinidad. Pero detrás de esa figura imponente se escondía un carácter de hierro, una personalidad que muchos de sus colegas no dudaron en calificar de déspota y arrogante. Como líder de la Asociación Nacional de Actores, la ANDA, Negrete no dirigía, gobernaba. Su gestión estuvo plagada de acusaciones de autoritarismo, de usar su poder para favorecer a sus amigos y aplastar a sus enemigos. No era un líder conciliador, sino un caudillo que exigía lealtad absoluta. Esta misma soberbia definió su relación con el otro gran ídolo de México, Pedro Infante. La prensa de la época alimentó una supuesta rivalidad que, según algunos, era puro marketing. Pero la realidad era más profunda. Negrete, de formación académica y cuna acomodada, sentía un desdén genuino por Infante, a quien consideraba un chamacón sin preparación, un producto del pueblo sin el linaje que él creía necesario para ser una verdadera estrella. Sus encuentros eran gélidos, cargados de una tensión que iba más allá de la competencia profesional. Era un choque de clases, de visiones del mundo. Y si su orgullo lo enemistó con otros hombres, también dictó sus tormentosas relaciones amorosas. Su escandalosa separación de la actriz Gloria Marín, después de una década de relación, para iniciar un romance con María Félix, fue la comidilla de todo el país. No fue una simple ruptura, fue el choque de dos titanes, el charro cantor y la doña, dos de los egos más colosales del cine nacional. Su matrimonio fue breve, intenso y definido por una constante lucha de poder, una guerra que solo la prematura muerte de Negrete pudo detener. Pero si Negrete era el rey del orgullo, había otro ídolo cuyo reino se construyó sobre un secreto mucho más grande. Pedro Infante. Para México, él no era un actor, era un familiar. Era el carpintero humilde, el héroe de barrio, el hijo pródigo. Su sonrisa parecía curar todos los males y su imagen pública era la de un hombre bueno, casi un santo laico. Sin embargo, detrás del personaje de Pepe el Toro se escondía un hombre con un apetito insaciable por la vida y, sobre todo, por las mujeres. La doble vida de Pedro Infante no era un desliz, era un sistema. Mientras estaba casado con María Luisa León, su primera y única esposa legal, mantenía relaciones paralelas con decenas de mujeres. No eran simples aventuras, eran vidas enteras, casas puestas, hijos que llevaban su sangre pero no siempre su apellido. El escándalo más sonado fue su relación con la joven actriz Irma Dorantes. Enamorado, Infante falsificó la firma de su esposa para obtener un acta de divorcio ilegal y poder casarse con Irma. Cuando María Luisa León descubrió el engaño, lo demandó por bigamia. El ídolo de México, el hombre más querido del país, se enfrentaba a la posibilidad real de ir a la cárcel. El escándalo fue mayúsculo y el estudio tuvo que mover todos sus hilos para protegerlo. Al final, el matrimonio con Dorantes fue anulado, humillando públicamente a la joven actriz y a la hija que tuvo con Infante. Y esta era solo una de sus muchas vidas. Se le atribuyen decenas de hijos no reconocidos, un laberinto de secretos que el ídolo manejaba con el mismo encanto con el que cantaba Amorcito Corazón. Su trágica muerte en un accidente aéreo en 1957 cimentó su leyenda. Pero incluso en la muerte, el misterio lo persigue. Hasta el día de hoy, hay quienes susurran que el accidente fue una farsa, que Infante no murió. La teoría más persistente afirma que fue obligado a desaparecer por un político de alto rango, celoso de la relación que el actor mantenía con su amante. Según esta leyenda, Pedro Infante vivió el resto de su vida en el anonimato, bajo el nombre de Antonio Pedro, con la cara desfigurada para no ser reconocido. ¿Verdad o mito? Esta historia demuestra la necesidad de un pueblo de creer que su ídolo no podía simplemente morir, que su vida secreta era demasiado grande para caber en una tumba. Y mientras un hombre luchaba por mantener unidas sus vidas secretas, una mujer construía su leyenda haciendo de su vida un espectáculo sin disculpas. María Félix. La Doña. Un apodo que no era un halago, sino una sentencia. No era la típica estrella femenina. Era una fuerza de la naturaleza, una mujer que no pedía permiso, que no se disculpaba. Coleccionaba maridos y amantes como trofeos de guerra, desde el poeta Agustín Lara hasta el banquero francés Alex Burger. Pero el escándalo no era con quien se acostaba, sino cómo lo sometía. Se decía que devoraba a los hombres, que los doblegaba con su voluntad de acero. Ella misma se encargó de construir esta leyenda, con frases lapidarias como un hombre en mi vida es como un buen postre, pero no el plato principal. Pero la oscuridad de María iba más allá de su carácter dominante. Persistentes rumores la vincularon toda su vida con el esoterismo y la brujería. Se decía que consultaba a los más poderosos hechiceros para mantener su belleza intacta y su poder sobre los demás.
Su famosa y extravagante colección de joyas de Cartier, con formas de serpientes y cocodrilos que se enroscaban en su cuello, no era vista como un simple lujo, sino como un talismán, un símbolo de su pacto con fuerzas ocultas. Sin embargo, la sombra más densa en la vida de la doña es la que rodea la muerte de su único hijo, Enrique Álvarez Félix, en 1996. La versión oficial habló de un infarto fulminante. Pero las malas lenguas, esas que siempre rodearon a María, nunca dejaron de tejer historias más siniestras. Se habló de deudas, de secretos inconfesables, de un entorno peligroso del que Enrique formaba parte y que su madre conocía y quizás toleraba. Nunca se comprobó nada, pero el misterio quedó flotando, alimentando la leyenda negra de una mujer tan poderosa que incluso la muerte de su propio hijo quedó envuelta en un velo de sospecha. Pero para entender a la bestia, hay que entender a quien creyó domarla, aunque fuera por un instante. Un hombre cuyas propias cicatrices contaban una historia de música y perdición, Agustín Lara. El Flaco de Oro. Su figura era una contradicción andante, un hombre físicamente poco agraciado, pero poseedor de un magnetismo animal que hipnotizaba a las mujeres más bellas. Su genio musical no nació en los conservatorios, sino en los burdeles de la Ciudad de México, donde tocaba el piano desde la adolescencia. No cantaba al amor de salón, sino al amor que se compra y se vende, a la pasión de una noche, a la mujer perdida. Su obra entera es un homenaje a ese inframundo, idealizando a las prostitutas y aventureras en canciones como Aventurera o Santa. Su propia vida era un reflejo de su música. La famosa cicatriz que cruzaba su mejilla no fue una herida de guerra, sino el regalo de una corista celosa que le atacó con una botella rota. Esa marca se convirtió en parte de su identidad, un recordatorio permanente de la naturaleza violenta y pasional de los amores que buscaba. Su matrimonio con María Félix fue la apoteosis de su vida, la unión del poeta y su musa carnal. Fue uno de los primeros fenómenos mediáticos de México, un romance espectáculo seguido día a día por la prensa. Compró para ella la casa más cara de la ciudad, le compuso María Bonita en su luna de miel. Pero la relación fue un infierno de celos patológicos. Se dice que Lara, consumido por la inseguridad, la encerraba bajo llave y que las peleas eran tan legendarias como sus canciones. Su divorcio fue igualmente espectacular, cimentando la imagen de Lara como el eterno poeta de los amores imposibles y autodestructivos. Si Lara encontró su inspiración en el fango, otro gigante del cine mexicano convirtió su propia violencia en arte puro y brutal. Su nombre era Emilio, pero todos lo conocían como el Indio Fernández. Fue el director que le dio al cine mexicano su identidad visual, el genio detrás de obras maestras como Flor Silvestre o María Candelaria. Pero el genio y el monstruo habitaban el mismo cuerpo. En Emilio Fernández, la línea entre ambos era inexistente. En el set de rodaje no era un director, era un tirano. Siempre portaba una pistola al cinto, aterrorizaba a actores y técnicos por igual. Se cuenta que para lograr una expresión de pánico en un actor, no dudaba en disparar al aire junto a su cabeza. Su brutalidad era su método. Pero la violencia no se quedaba en el set. Gran parte de su biografía era una invención. Se jactaba de haber sido un revolucionario, de haber posado como modelo para la estatuilla del Oscar, historias que él mismo fabricó para engrandecer su leyenda. La realidad era mucho más cruda. En 1976, se vio envuelto en un oscuro incidente en el que un campesino resultó muerto. El indio alegó defensa propia y, gracias a sus influencias, fue absuelto de manera controversial, pero la mancha de la sospecha nunca se borró. Quizás el episodio más aterrador de su vida fue su relación con la actriz Columba Domínguez. Obsesionado con su belleza, la convirtió en su musa y en su prisionera. La llevó a su legendaria fortaleza en Coyoacán y la sometió a un régimen de control y abuso psicológico, aislándola de su familia y amigos. Fue un secuestro a cámara lenta, una demostración del poder absoluto que el indio creía tener sobre las personas, tratándolas como personajes de sus propias y violentas películas. Pero no toda la oscuridad era violenta y explosiva. A veces, era un tormento silencioso, una doble vida que reflejaba la hipocresía de toda una sociedad. Es el caso de Arturo de Córdoba, el galán de voz profunda y aire intelectual. Imaginen vivir un amor a la vista de todos, que al mismo tiempo es un secreto a voces. Esa fue la vida de Arturo de Córdoba. Durante más de 20 años, mantuvo una relación pública, notoria y apasionada con la actriz argentina Marga López. Viajaban juntos, asistían a eventos, eran una de las parejas más queridas del espectáculo. El problema era que, durante todo ese tiempo, Arturo de Córdoba estuvo legalmente casado con otra mujer, Ena Arana, con quien nunca se divorció. No era un simple affair, era una doble vida institucionalizada. Toda la industria, toda la sociedad, conocía y toleraba esta esquizofrenia emocional.
Esta dualidad, esta culpa latente, se convirtió en el combustible de sus mejores actuaciones. No es casualidad que su papel más icónico fuera en la película El, de Luis Buñuel, donde interpreta a un hombre paranoico, consumido por los celos y la desconfianza. La pantalla se convirtió en su diván, el lugar donde podía explorar los demonios que lo atormentaban en la vida real. No sabemos el costo psicológico que pagó por vivir esta mentira aceptada, por amar a una mujer públicamente mientras le debía lealtad legal a otra. Pero al ver sus películas, uno no puede evitar sentir que ese tormento que proyectaba era dolorosamente auténtico. Mientras de Córdoba vivía su tragedia en la quietud de México, una de nuestras primeras estrellas de exportación vivía la suya a todo volumen, bajo los implacables reflectores de Hollywood. Lupe Vélez, bautizada como la Mexican Spitfire, la dinamita mexicana. Su apodo era tanto una marca como una maldición. En Hollywood, su fama se basaba por igual en su talento para la comedia y en su temperamento volcánico. Sus escándalos eran legendarios. Su relación con el galán Gary Cooper fue un torbellino de pasión y violencia que llenó las páginas de los tabloides durante años. Se amaban, se odiaban, sus peleas eran tan públicas como sus reconciliaciones. Pero detrás de la fachada de la latina explosiva, había una mujer frágil luchando contra sus propios demonios. La presión de una industria que exigía perfección a cualquier costo la empujó a depender de sustancias para sobrellevar la ansiedad y, según se cuenta, los estudios la obligaron a interrumpir embarazos para no dañar su carrera, dejándola con una profunda herida emocional. Su final es, quizás, la historia más distorsionada por el morbo. El mito popular, cruel y grotesco, cuenta que se suicidó y fue encontrada con la cabeza en el inodoro. Esta leyenda ha ocultado una verdad mucho más desoladora. En diciembre de 1944, embarazada y abandonada por el padre de su hijo, el actor Harald Marech, Lupe Vélez planeó su muerte como una última actuación. Preparó un escenario hermoso en su habitación, rodeada de flores y velas, y se quitó la vida. Fue un acto de desesperación, la trágica salida de una mujer que sentía que no podía enfrentar la vergüenza de ser madre soltera en una sociedad que la habría condenado. La tragedia de Lupe fue un espectáculo lento y público. Pero a veces, la tragedia golpea como un relámpago en una sola noche de celos y sangre. No todos en esta lista son pecadores. Algunos fueron víctimas y su historia es oscura no por sus actos, sino por el crimen que los borró del mapa. Ese es el caso de Ramón Gay, uno de los galanes más prometedores de los años 50. Era guapo, profesional y tenía una imagen impecable, lo que hizo que su final fuera aún más impactante para el público. El guión de su vida daría un giro final e inesperado en la noche del 28 de mayo de 1960. Gay mantenía una relación con la también actriz Evangelina Elizondo, quien se encontraba en un complicado proceso de divorcio de su exmarido, el acaudalado ingeniero José Luis Paganoni. Esa noche, tras dejar a la actriz en su casa, Ramón Gay se encontró con Paganoni esperándolo en la puerta. Los celos y el orgullo herido del exmarido explotaron en un acto de violencia brutal. Sin mediar palabra, Paganoni sacó un arma y le disparó a quemarropa. Ramón Gay murió instantáneamente en el asiento de su coche. El asesinato de un galán de cine a manos del exmarido de su amante se convirtió en un circo mediático. El juicio expuso las intimidades de los involucrados y se convirtió en un crudo retrato de la violencia machista de la época, donde un hombre creía tener el derecho de quitarle la vida a otro por una cuestión de honor. El escándalo de Ramón Gay fue sobre la violencia de un hombre. Pero había una mujer cuyo escándalo era su propia existencia, su cuerpo, su baile. Para la sociedad de su tiempo, Ninón Sevilla era el pecado hecho movimiento. Como la reina indiscutible del cine de rumberas, un género considerado vulgar y degenerado por las élites culturales y la Iglesia Católica, Ninón era la encarnación de la tentación. Sus bailes, una mezcla de ritmos afrocubanos y una sensualidad desbordante, eran calificados de inmorales, salvajes, una amenaza para la decencia. Se convirtió en el blanco favorito de las ligas de la decencia, grupos conservadores que pedían la censura y prohibición de sus películas. Pero Ninón, lejos de intimidarse, utilizó la controversia como un arma. Abrazó su papel de pecadora y se convirtió en un símbolo de libertad y poder femenino para miles de mujeres que veían en ella a alguien que se atrevía a desafiar las reglas. Sin embargo, lo más fascinante de Ninón Sevilla era el contraste entre su personaje y la persona. Mientras en la pantalla era un volcán de pasión, en la vida real era una mujer sumamente inteligente, una astuta empresaria que manejaba su carrera con una disciplina férrea y una vida personal relativamente discreta. La degeneración no era su esencia, era su producto. Un personaje perfectamente construido para un público que, en secreto, deseaba la libertad que ella proyectaba en cada uno de sus movimientos.